presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denuncia que las cientos de muertes en Bucha representan un genocidio. Desde este suburbio de Kiev acusó a las tropas rusas, pero Moscú insiste en que todo es un montaje de Ucrania difundido por los medios occidentales. Rusia está abierta al diálogo honesto con Occidente. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, señaló que hay esperanza en las conversaciones con Ucrania y agregó que más tarde habrá pronunciamientos sobre los señalamientos por las muertes en Bucha. El calentamiento global podría incrementar en más de 3 grados Celsius si las políticas ambientales no cambian. Así lo reveló el panel climático de la ONU en su más reciente reporte, aunque da luces de esperanza al decir que el planeta tiene el potencial de disminuir a la mitad las emisiones para 2030. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un gusto acompañarlos. Iniciamos con la actualidad en Ucrania. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, visitó la localidad de Bucha, que ha estado en el centro de la noticia desde que la alcaldía denunció que más de 300 cuerpos fueron hallados en fosas comunes luego de que el ejército ruso se retirara de la región de Kiev. El presidente aseguró que cada vez es más difícil negociar con Rusia ante las atrocidades. El mandatario sostuvo que miles de personas fueron asesinadas y torturadas. Incluso denunció que varios de los muertos tenían las extremidades arrancadas. Para Zelensky, lo que ocurrió en Bucha son crímenes de guerra que cataloga como un genocidio. Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como genocidio. Ustedes están aquí y pueden ver lo que sucedió. Sabemos que miles de personas fueron asesinadas y torturadas, desgarradas y violadas y asesinatos de niños. Y no solo Zelensky está denunciando lo que ocurrió en Bucha. Naciones Unidas afirmó que esto podría ser un crimen de guerra y una grave violación a los derechos humanos. Liz Trussell, la vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, pidió además investigar los hechos. Previamente, la organización Human Rights Watch recopiló testimonios que probarían que por lo menos 5 civiles fueron ejecutados por los rusos en Bucha y también tienen reportes de violaciones sexuales en las ciudades de Chernihiv, Kharkiv y Kiev. Además, hoy la Casa Blanca afirmó que Moscú quiere fortalecer su presencia militar en el este ucraniano, desplegando miles de soldados. Washington anunciará nuevas sanciones esta semana. Y ante los señalamientos, Moscú niega ser responsable de la muerte de civiles en Bucha y sostiene que todo es una fabricación de los ucranianos. Tanto Kiev como el Kremlin pidieron una sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir qué ocurrió. Sin embargo, hoy el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, anotó que Reino Unido bloqueó la reunión extraordinaria. El canciller agregó que más tarde habrá una conferencia de prensa desde Naciones Unidas sobre Bucha. En cuanto a las conversaciones con Ucrania, Lavrov señaló que siempre hay esperanza e insistió en que Moscú está abierto a tener conversaciones honestas con Occidente, pero que la negativa de estos países de hablar de manera apropiada no llevará a nada bueno. El ministro agregó que los señalamientos de Joe Biden, quien llamó criminal de guerra a Vladimir Putin, muestran que algunos políticos no tienen conciencia. Esto demuestra que muchos políticos estadounidenses que estuvieron en los orígenes de la guerra de Irak por motivos bien conocidos, que desintegraron Libia con sus socios de la OTAN y que invadieron Siria, esos políticos no están del todo bien de conciencia. Ya comenzaron las represalias por las muertes en Bucha. El gobierno alemán anunció que expulsará a 40 diplomáticos rusos de la embajada en Berlín. Francia tomará la misma medida contra 35 funcionarios de la embajada rusa en territorio galo, mientras que Lituania expulsará al embajador de Rusia y cerrará el consulado que tiene Moscú en la ciudad lituana de Klaipėda. El Ministerio de Exteriores ruso respondió que pronto habrá un pronunciamiento sobre las medidas. Y más allá de los señalamientos entre los diplomáticos, las consecuencias de la guerra las están sintiendo los civiles. La ONU estima que más de 4,2 millones de personas han huido de Ucrania. Cerca de 400.000 cruzaron la frontera hacia Moldavia. Sin embargo, este país es uno de los más pobres de Europa y tiene una población de tan solo 2,6 millones de habitantes, por lo que recibir a miles de refugiados es todo un reto. Nuestra enviada especial, Ethel Bonet, tiene la historia desde la localidad moldava de Palanca. Estamos en el paso fronterizo de Palanca, en el lado de Moldavia, y aunque en estos momentos no se ve mucha actividad ni cruce de personas, durante esta mañana han salido decenas de ucranianos que venían
principalmente de la ciudad de Odesa, después de que ayer hubiera habido un bombardeo en una refinería. Palanca se ha convertido en el centro de recepción, pero también de salida de muchos ucranianos que quieren marcharse a otros países de la región, especialmente Rumanía, porque es el más cercano. Aquí en Palanca la gente ha mostrado su solidaridad y ha dado hospitalidad a muchos ucranianos, pero también empieza a tener miedo si la guerra sigue avanzando, es decir, si las tropas rusas siguen avanzando y llegaran a tomar Odesa, por lo cerca que está de esta frontera, y también porque Moldavia, al igual que Ucrania, ha sido una antigua república soviética y podría repetirse, o esperan que la guerra se termine allí y no pueda seguir avanzando las tropas rusas a este país. Sigamos ahora con un breve recorrido por otras noticias recientes de la guerra en Ucrania. Un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja está retenido en Manhush, un asentamiento en la provincia separatista de Donetsk. El portavoz del organismo, Jason Strasiuso, explicó que el grupo intentaba entrar a Mariupol cuando fue detenido, pero no dio detalles de quién fue el autor. Ucrania acusa a las fuerzas rusas, pero Moscú dice que las evacuaciones han fallado por problemas logísticos del CICR. Luego de la reunión de los ministros de finanzas de la zona euro, Alemania advirtió que por ahora no podrá parar la importación de gas ruso. Sin embargo, el país tomó temporalmente el control de Gazprom Germania, la filial que tiene la compañía rusa en territorio alemán, diciendo que con esto intentan garantizar la seguridad energética. Moscú restringirá visados a los países que tilda de inamistosos. Este lunes el presidente Vladimir Putin firmó un decreto en represalia por las sanciones impuestas por Occidente. La medida aplicará en contra de funcionarios, diplomáticos, delegaciones oficiales y periodistas de las naciones de la Unión Europea, Noruega, Suiza, entre otros. Y cambiamos de tema, porque esta década será crucial para combatir el calentamiento global. Así lo advirtió el nuevo reporte de la ONU realizado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC. Los científicos plantean que existe el potencial para reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2030, algo que dicen que se puede lograr, por ejemplo, plantando bosques, desestimulando el uso de energías fósiles o limitando la contaminación industrial. Sin embargo, la advertencia es clara. Si las políticas no se fortalecen, el calentamiento global podría aumentar 3,2 grados Celsius para el año 2025. Esto es casi el doble de la meta que se propone el Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius. Estamos en camino hacia el calentamiento global más del doble del límite de 1,5 grados acordado en París. Algunos líderes gubernamentales y empresariales están diciendo una cosa, pero hacen otra. En pocas palabras, están mintiendo. Y los resultados serán catastróficos. Esta es una emergencia climática. Los científicos del clima advierten que ya estamos peligrosamente cerca de un punto de inflexión que podría conducir a impactos climáticos en cascada e irreversibles. Miles de trabajadores de la salud y personal del ejército chino viajaron este lunes a Shanghái en un llamado del gobierno para ayudar a contener la propagación de COVID-19. Los más de 10.000 profesionales realizaron pruebas para detectar el virus y prestaron además asistencia hospitalaria. Y es que la metrópolis china podría enfrentar el peor brote de coronavirus que ha habido desde que empezó la pandemia. Juan Pablo Lucumí nos trae todos los detalles en el siguiente informe. Llegó la ayuda a Shanghái. Desde distintas provincias, más de 10.000 trabajadores de la salud y 2.000 médicos militares viajaron este lunes a la ciudad más grande de China para ayudar a realizar pruebas y ofrecer tratamientos médicos contra el COVID-19. Una estrategia adicional desplegada en la ciudad que se encuentra bajo un estricto confinamiento sectorizado debido al aumento de contagios atribuidos a la variante Omicron. Con más de 25 millones de habitantes, a la mayoría de los ciudadanos de Shanghái solo se les permite salir de sus casas para abastecerse de alimentos o para hacerse pruebas masivas. Para lograr una distribución sin contacto, ponemos el autodiagnóstico en la puerta de nuestros vecinos y llamamos a la puerta. Hola, su kit de prueba de antígeno se ha colocado en la puerta. Después de la prueba, por favor, coloque el lado con los resultados y lo recogeremos. Más hacia el sur, en el territorio semiautónomo de Hong Kong, el brote de COVID-19 ha cobrado la vida de más de 8.000 personas desde el inicio de la pandemia, en donde más del 95% de los fallecimientos se han registrado entre febrero y marzo de este año.
una crítica cifra de muertes que incluso ha sobrepasado la capacidad de ataúdes de los proveedores de la ciudad. Ahora, las empresas entregan féretros de cartón y algunas ONG han donado cientos de ellos para la distribución en hospitales públicos. En la sala de urgencias hay muchos cuerpos que hay que guardar en bolsas. Esto provoca dos problemas. El primero es que los profesionales médicos se están quedando sin espacio y el segundo es que para las familias de los pacientes o para la gente en el hospital no es algo muy agradable de ver. Con su estricta política de cero COVID, el gobierno chino ha demostrado que haría lo necesario para evitar la propagación del virus, mientras también se niega a tener cierres totales en sus ciudades, evitando que se entorpezca la economía nacional y las negociaciones internacionales. En Sri Lanka se agudiza la crisis política. El partido de oposición más grande, llamado la Fuerza del Pueblo Unido, rechazó la propuesta del presidente Gotabaya Rajapaksa de hacer un gobierno de unidad. Además, este lunes continuaron las protestas en contra de la peor crisis económica que ha vivido esta nación insular del Océano Índico. Los manifestantes fueron a la casa de Rajapaksa a exigirle que renuncie. Y es que el viernes el mandatario declaró estado de emergencia y toque de queda en todo el país para intentar contener las masivas protestas. Esto le dio más poderes a la presidencia, como por ejemplo detener personas y confiscar bienes. Y también provocó la renuncia de los 26 ministros del gabinete. Hoy, Rajapaksa juramentó a 4 ministros temporales mientras las protestas continúan. Y en Noticias de América, el recién electo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, hizo una de las primeras declaraciones sobre qué hará en su gobierno, después de que fuera elegido en la segunda vuelta electoral del domingo. Chávez indicó que el acuerdo que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional por más de $1.700 millones no fue lo suficientemente ambicioso y anunció que mantendrá el programa con el FMI. Desde que asuma la presidencia el 8 de mayo, uno de los grandes retos que enfrentará Chávez es el deterioro de la economía costarricense. Veamos más en el siguiente informe de Umar Esaa. Estabilidad económica y bienestar social. Esos son los principales desafíos del recién electo presidente de Costa Rica. Rodrigo Chávez fue ministro de Hacienda durante apenas 6 meses en la presidencia de Carlos Alvarado. Su partido Progreso Social Democrático tiene solo 3 años de fundado y no se esperaba ni siquiera que superara la primera ronda. Aún así, fue el ganador inesperado de unas elecciones que arrojaron una abstención histórica superior al 42%. Esto no significa, bajo ningún punto de vista, que los compatriotas que no acudieron a las urnas no amen a Costa Rica ni a su democracia. Ellos son probablemente los más críticos y preocupados por el futuro del país. Acepto esa advertencia como un compromiso para trabajar con más fuerza y patriotismo por Costa Rica. El economista conservador, que obtuvo menos de 1/5 de los escaños en el Parlamento, necesitará generar amplios consensos para cumplir con la promesa de mejorar los indicadores sociales que una vez hicieron de Costa Rica un referente en América Latina. Con esta minoría política, con apenas 10 escaños sobre 57, ¿cómo el gobierno podrá justamente llevar a cabo la reforma fiscal que Costa Rica necesita para poder aumentar sus ingresos? Y por ende también tener mayores recursos para generar mayores políticas sociales. Chávez también debe responder a acusaciones de irregularidades en el financiamiento de su candidatura y sobre acoso sexual durante su paso por el Banco Mundial. Luego de una campaña caracterizada por la confrontación, no ha perdido tiempo para comenzar a tender puentes. No hay espacio para el resentimiento, menos para los revanchismos o las confrontaciones estériles. Comprendo que en una campaña electoral se dicen muchas cosas, pero yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos y positivos cambios en la forma de gobernar Costa Rica democráticamente. Reparar los daños que la pandemia produjo en la economía, fundamentalmente en el turismo, será la primera tarea que Chávez tendrá que atender desde el 8 de mayo cuando asuma la presidencia. Hasta aquí las noticias en France 24. Los invitamos a que sigan conectados con nuestra programación y a que visiten nuestra página web france24.com. Nos vemos pronto.